¿Qué tal, amigos de Filmoteca Digital? Soy Silvestre López Portillo. Los saludo en el festival, en el 12º Festival Internacional de Cine de Morelia. Para TV UDLAB vamos a generar 2 programas especiales. Cada uno de estas entrevistas después se va a ver más completas más adelante, pero vamos a ver Birdman, vamos a ver Relatos Salvajes, vamos a ver la película de Gloria, vamos a tener Güeros, vamos a tener de verdad las Oscuras Primaveras, vamos a tener muchísimo material, vamos a dividirlo en 2 programas especiales. Yo espero de verdad que lo disfruten mucho, ¿sale? Así es de que pónganse cómodos, bienvenidos, comenzamos Filmoteca Digital. Birdman. You are a god. Bueno, primero que nada, qué gusto volverte a ver. Gracias. A platicar contigo. Bueno, vámonos con una serie de decisiones y primero una felicitación por una gran, extraordinaria película. Supongo que ya te lo han dicho demasiado. Pero la primera decisión es, ¿qué querías? ¿Cuál era tu tema principal para arrancar, obviamente, haciendo este guión extraordinario? Yo creo que es un poco todo lo que es el ego, ¿no? Es un poco tonta, es un poco superficial y es un poco profunda y es un poco conmovedora y es un poco irracional y es un poco real y es un poco surreal. Me parecía una interesante idea cómo llevar eso a cabo cinematográficamente, cómo hacer una narrativa para explorarlo y cómo sacarlo de mí o verlo de una forma más clara y compartirlo. Es un ejercicio, tuviste más bien que hacer un ejercicio de muchísima taracha porque además son más guionistas. Y una cosa es tu ego, tu visión, tus problemas, y hasta la misma humildad que podríamos llegar a tener también. Pero ¿cómo fue trabajar obviamente con más guionistas, con mucho más guionistas? Pues la verdad es que igual que siempre, a mí yo no soy un escritor o que me guste de alguna forma escribir solo. Siempre, desde mi primera película, siempre me gusta la participación porque para mí la colaboración en el guión es algo que es para mí necesario porque la forma en donde una idea va creciendo y cuando la proyectas, se proyecta en ti y viene de regreso y la puedes ver más claramente con alguien que evidentemente esté en sincronía contigo. La crítica teatral, pero bueno, hemos sabido, tenemos muchos años de conocernos, la crítica cinematográfica, la crítica artística, la crítica. Muy interesante que Nueva York se mueve sin un crítico de cine, de teatro, ¿de dónde sacas toda esa parte, tu pensamiento sobre la crítica? Bueno, siempre evidentemente ha habido Bergman, por ejemplo, en todos sus libros siempre decía que soñaba todas las noches, o todos sus libros abren con ese sueño que la teoría que era matar a un crítico. Vaya, es un debate de siempre de lo que es la obra y lo que se dice de esa obra. Pero a mí me parece que la crítica dice cosas estupendas y desde el punto de vista de Reagan, él lo único que necesita es validación y en el momento que la crítica, que es la última persona que hará que su obra vaya o no, le dice no y las razones por las que no. How did we end up here in this dump? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza y mucho. Primero que nada es un placer conocerte, de verdad muchísimo gusto. Tuve la oportunidad de ver tu película en Cannes y fue un bálsamo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo armas y tomas la decisión de armar una película que tenga que tener varios relatos en lugar de hacer varios cortos por separado? Bien, ante todo gracias por la entrevista. Este es un proyecto involuntario. Yo estaba tratando de hacer otras películas, otros largometrajes, y estos cuentos me empezaron a perturbar. Es decir, aparecían las imágenes, iban creciendo en la imaginación y para que no me ocuparan lugar decidí atenderlos. ¿Cómo decides? Porque debió de haber, no tengo idea cómo fue tu proceso, pero decidir cuál es primero y cuál va segundo, con cuál abro y con cuál cierro. Le dediqué una buena porción de tiempo a eso, pero hoy la película tiene el orden exacto en que lo escribí.
O sea, cada relato, el primero escribí primero, el último lo escribí último. Si hubiera sabido que iba a desembocar en esta forma, no hubiese pensado demasiado al respecto, porque hoy estoy contento, creo que hay algo natural, que es que a nivel inconsciente cada relato tomaba algo del anterior y lo transformaba digamos, hacia otra dirección, o presentaba una variación en relación a ese mismo tema. ¿Cuánto te tardaste? ¿Se planeó como a la hora que tú viste este guión, pensaste en a lo mejor necesito 6 productores diferentes o necesito ¿Cómo fue tu planeación? Así empecé, digamos. Al principio incluso se me ocurrió trabajar con equipos completamente diferentes para cada relato, con un director de fotografía diferente. Luego apenas me reuní con Javier Juliá para ofrecerle alguno de los cuentos. Me gustó tanto el vínculo y sentí una intriga en relación a trabajar con él tan grande que me pareció mucho mejor que él hiciera todos. Y además porque entendí que de la misma forma que yo podía controlar la energía general de la película, también era bueno que un director de fotografía trabajaba la totalidad, porque iba a lograr que se diferenciaran más un cuento de otro y que al mismo tiempo compartieran algunos elementos que lo convierten obviamente en una misma película. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Primero que nada, es un placer verte. Wow. Verte enorme, crecida. Es impresionante, de verdad, el trabajo de actuación. Me gustaría centrarme un poquito en una cuestión. Como actriz, Sofía, de repente tú absorbes un personaje que es el de Gloria Trevi, este personaje, y primero lo tienes como una personalidad común y corriente. Y luego como actriz también te tienes que vestir como Gloria Trevi. ¿Hay un cambio en actitudes? Yo creo que para este proyecto en particular sí fue como una parte fundamental todo, ¿no? Porque a pesar de todo el trabajo de mesa, todo el trabajo con Cristian, con Marco, el ya llegar al set y ir como llevando esa trayectoria, ¿no? Desde el principio de Gloria, cuando es una chica común y corriente, tuvimos la ventaja de, por ejemplo, hacer muchas cosas sí en orden, ¿no? Otras no, como siempre, pero empezamos al inicio del rodaje. ¿Cómo fue la reacción y el enfrentamiento con el público? Aunque esté filmado, también te estás enfrentando a un público. Absolutamente. Yo me acuerdo que el primer concierto que filmamos fue en Palenque, ¿no? Que fue... Que bajas al ranchero y todo. Ajá, entonces fue para mí fuertísimo, porque yo sabía que íbamos a hacerlo, fue un llamado nocturno, lo filmamos en un Palenque en Iztapalapa, entonces también el público que había eran extras de Iztapalapa, no era público que iba a escuchar un concierto de Gloria Trevi, entonces fue muy fuerte. ¿Qué pasa como actriz cuando te quitan todo, público, todo, y te encierran en 4 paredes en una cárcel? El personaje entra en una cárcel. ¿Qué pasa contigo? Pues fue también como, fue un proceso también muy, muy interesante porque... Do you please tell me anything about this film that you hasn't told anybody? Whatever you want. Let me think. That's a good question. Something I have to tell you something interesting. No, it's not. It hasn't been that interesting. Something that I've never told anyone. Just give me a moment so I can answer something that makes sense. Not something completely stupid. Something that almost nobody realizes is that 1 week before the shoot, we still didn't have a Sergio Andrade. Really? Yeah. That's a very good... And that was very stressful because I was trying to convince Marco to do the movie. I was calling him like for a month, like 8 times a day. And he thought I was a crazy guy, which I am. ¡Gloria Trevi! Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra. Primero que nada, es un placer verlos, platicar con ustedes, igualmente, platicar de cine. Me gustaría muchísimo, conocemos un poco el cine, bueno, conocemos mucho el cine de Ernesto Contreras, el estilo de mi querido Ernesto Contreras. Me gustaría preguntarles la indicaciones claves que les dio para esta película. Primero las damas, por favor. Ah, no, si son primero las damas, por favor. Sí. Faltaba más. Hay de damas a señoras, a señoras. Yo soy la tía Chema. La tía Chema. Por favor, tú. Perdón.
Anda de un lucidito, la flaquita. ¿Quieres contestar tú primero? No, por favor. No hubo una indicación, perdón, no hubo una indicación así precisa, o sea, tuvimos mes y medio de ensayos, bueno, en mi caso nos enseñaba ¿de qué te ríes? Estás riendo en tus ensayos. No, me estoy riendo de que me dices, anda de un lucidito, perdón. Está bien, flaquita, ya te conocemos, ya. Mejor unas chelas y ya vamos a platicar otras cosas. Hasta ahorita reaccionó, ¿te fijaste? La reacción fue tardía, discúlpenme, Está pero bien. Te amamos, con locura y desesperación, flaca, lo sabes. Exacto. ¿Les gustó al final el final? No, yo no lo voy a platicar, pero ¿les gusta el final de sus personajes? Sí, no lo platiques. Sí, porque a mí sí, porque tiene un efecto devastador sobre ellos. Las indicaciones que casi se convirtieron en amenaza fueron, sí, porque así fueron, ¿no? La primera plática que tuvimos me decía, ¿estás seguro de que quieres entrar así en un universo así tan duro, tan expuesto? Y yo le decía, sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, esas indicaciones tenían que ver con entrar a un espacio incómodo, sobre todo. Creo que hay mucha incomodidad en ese personaje. Uh-huh. ¿Cuál era el tema, a final de cuentas, que tu hermano y tú, como mancuerna, querían a final de cuentas desarrollar, les interesaba desarrollar para esta segunda ficción, tercera película contigo, Ernesto? Yo creo que tiene que ver con que a veces ni el amor es más fuerte que los instintos. Nos van a enseñar cómo se baila en Tultepec. No daba la edad. Hice el casting y no me quedé. Si fuera 2 años a meterle duro. A ver, otra orden de Tlachicotón. Bueno, obviamente, como les dije, vamos a tener 2 programas especiales. Esta es la primera probada de lo que hicimos en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La siguiente semana vamos a ahondar un poco más en estas entrevistas y en otras tantas que de verdad yo creo que les van a gustar. Soy Silvestre López Portillo, mi Twitter @SilvestreLPB, la página www.tvutlab.com o la de su servidor es www.silvestrelpb.com. Que estén bien, hasta la próxima semana.